Hola a todos. En uno de mis vídeos antiguos sobre el carbono, me escribiste pidiéndome que te hablara de formas tan inusuales de carbono como los fullerenos, por cuyo descubrimiento incluso se otorgó un premio Nobel en 1996. ¿Qué tipo de conexiones son estas? ¿Cómo conseguirlos y cuánto podrían costar? Bueno, vamos a averiguarlo. No hace mucho estuve en el Museo de Minerales y quedé fascinado por esta roca llamada shungita, que tiene un intenso color negro. Actualmente se utiliza principalmente como pigmento natural debido a su color negro intenso y su resistencia a la decoloración por la exposición al sol. Está compuesto principalmente de carbono puro con impurezas de cuarzo y otras rocas. Pero lo más interesante es que, al parecer, ya se utilizaba en tiempos de los zares como un medio para rejuvenecer, especialmente en Carelia, donde había fuentes curativas enteras y según los historiadores, incluso la propia Catalina la Grande venía para fortalecer su salud. Mmm, sí, suena como algún tipo de cuento chamánico. ¿Cómo puede esta piedra negra curar a alguien si está compuesta principalmente de carbono amorfo? Para empezar, creo que vale la pena ver qué es realmente el carbono y qué formas se pueden encontrar en el propio shungit. Por ejemplo, una de las formas más comunes de carbono es el carbón vegetal común, que se obtiene calcinando maderas secas sin acceso al oxígeno. Como creo que saben, la propia madera está compuesta por una mezcla de celulosa, hemicelulosa y lignina, que actúa como una especie de pegamento que une las fibras de la madera entre sí. A altas temperaturas, las moléculas poliméricas de la celulosa y de todo lo demás se descomponen. Se produce el llamado proceso de pirólisis, en el que se genera gas de madera y como residuo se obtiene carbono puro en forma de carbón. Así que, cuando arde una fogata, en realidad están viendo más bien la combustión del gas de la madera, y no tanto de la propia madera, que ya se está convirtiendo en carbón vegetal. Desde el punto de vista molecular, está compuesto por láminas enrolladas como estas, en las que los átomos de carbono están conectados entre sí de manera desordenada. Por eso, el carbón vegetal es químicamente muy activo, ya que el oxígeno u otros oxidantes encuentran fácilmente contacto con los átomos de carbono. Por ejemplo, con la ayuda del carbón vegetal se puede obtener fácilmente hierro a partir de su óxido, lo que la gente utilizaba al comienzo de la edad de hierro para producir este metal. Lo único es que, debido a su porosidad, el carbón vegetal se consume muy rápido, por lo que hay que añadirlo constantemente al óxido de hierro. Sin embargo, es bastante barato. Por un kilo se puede pagar menos de 30 centavos. Por supuesto, se puede utilizar desde el principio una madera más densa, como el roble, del cual incluso en Japón se produce un carbón vegetal inusual que incluso suena como metal. Sin embargo, su precio es considerable, por lo que en las plantas siderúrgicas se utiliza el llamado coque de carbón, que se obtiene, respectivamente, del carbón mineral. El carbón en sí mismo es una mezcla de carbono y diversas impurezas que formaban parte de organismos vivos que quedaron atrapados en él hace unos 300 millones de años. Por eso, al intentar encenderlo, se produce bastante humo proveniente de los restos de moléculas orgánicas que no se han descompuesto, los cuales se llaman gas de carbón. Para eliminar las impurezas no deseadas del carbón y convertirlo en el llamado coque, se calienta hasta 1000 grados Celsius durante 14 horas sin acceso al aire, y luego se apaga bruscamente. El coque resultante es considerablemente más denso, y es sumamente adecuado para la fundición de arrabio en una planta de acería, aunque ya resulta un poco más caro que el carbón vegetal tradicional y corriente. Por un kilogramo se puede pagar hasta 50 centavos, pero en realidad este aún no es el tipo de carbono más caro. También existe el grafito, bien conocido por todos. Se forma, al igual que el carbón, en las profundidades de la corteza terrestre, bajo alta presión y temperatura. Simplemente su formación requiere más tiempo. Después de formarse, el grafito ya posee una estructura cristalina más ordenada, por lo que es más denso que el carbón, y por eso es más caro, además de tener una menor actividad química. El grafito puro, al igual que el común de los lápices, dibuja muy bien sobre el papel. Pero si intentas prenderle fuego al aire, notarás que este proceso se volverá muy largo. Y a primera vista, parece que no está ocurriendo absolutamente nada. Para poder observar la combustión del grafito, decidí tomar un pequeño trozo de mina de lápiz y lo coloqué en un tubo de cuarzo, a través del cual empecé a soplar oxígeno puro. Desde abajo calenté el tubo con un mechero de gas, con la firme esperanza de poder encender el grafito y ver cómo arde. Sin embargo, después de un leve resplandor en el tubo, no se quemó por completo, formando una cantidad considerable de algún residuo rojizo que recordaba al óxido de hierro. Al parecer, en los lápices comunes no se utiliza grafito puro, ya que posiblemente lo mezclan con otras sustancias para aumentar o disminuir su suavidad. Aunque en cuanto al precio, el grafito no es tan caro.
Por un kilogramo en forma de bloques, tendrás que pagar aproximadamente entre 10 y 100 dólares. Este precio no es casualidad, ya que para obtener grafito sintético es necesario tomar gasolina muy pura o el mismo coque de hulla y calentarlo hasta una temperatura de 2600 grados Celsius durante 2 días, tras lo cual se enfría durante hasta 2 semanas. Por supuesto, este proceso consume una enorme cantidad de energía, por eso el precio es así. Lo interesante es que a partir del grafito obtenido se pueden obtener todos los demás tipos de carbono, de los cuales hasta la fecha se han descubierto bastantes. Por ejemplo, se puede dibujar algo con un lápiz en el cristal de un smartphone, luego pegarle cinta adhesiva y despegarla. De este modo se puede obtener grafeno, es decir, una estructura de una sola capa que ya posee propiedades únicas. Según los científicos, el grafeno es el mejor conductor de calor, un diamagnético perfecto, y además es varias veces más resistente que el acero. Es prácticamente un material milagroso. El único problema es que obtener este material en estado puro y a escala industrial resulta demasiado caro. Incluso el llamado grafito pirolítico existente hoy en día, que es algo intermedio entre el grafito y el grafeno, cuesta muchísimo. Por este pedazo, que posee propiedades diamagnéticas inusuales y también una alta conductividad térmica, pagué hace algunos años más de 150 euros. Hoy en día creo que costaría aún más caro. Imaginen cuánto costaría un trozo así hecho de grafeno puro. Así que por ahora, este material solo encuentra aplicación en las fantasías de científicos entusiastas. Además del grafeno, del grafito se pueden obtener muchas otras formas útiles de carbono. Por ejemplo, si se comprime el polvo de grafito hasta 200.000 atmósferas y se calienta con un potente láser hasta una temperatura de 3000 grados Celsius, se puede obtener un diamante real, aunque bastante pequeño. Aquí, al igual que en las profundidades de nuestro planeta, bajo una enorme presión y altas temperaturas, en el grafito comienzan a formarse nuevos enlaces y se transforma en otro alótropo del carbono, una sustancia con la misma composición pero propiedades totalmente diferentes. Lamentablemente, el tamaño del diamante obtenido se mide en micrómetros, por lo que solo puede utilizarse como un abrasivo fino o para ciertas investigaciones científicas. Para obtener piedras preciosas grandes se necesita mucho más tiempo, por eso el cultivo de grandes diamantes artificiales se realiza en prensas especiales bajo alta presión y temperatura durante meses o incluso varios años. Por eso, incluso los diamantes artificiales de alta calidad son solo 4 veces más baratos que los naturales, ya que su producción requiere una enorme cantidad de tiempo y energía. Además de los diamantes, del grafito se pueden obtener otras 3 modificaciones alotrópicas del carbono, en las que también interviene una alta temperatura. Por ejemplo, si se toman 2 electrodos de grafito, lo suficientemente puros, y se conectan a una máquina de soldar, luego se acercan entre sí, se producirá una descarga de arco entre ellos, con una temperatura superior a 4000 grados Celsius. A temperaturas tan elevadas, el grafito puede transformarse en grafeno, nanotubos de carbono o fulereno, compuestos únicamente por átomos de carbono, pero en diferentes configuraciones. Fue precisamente gracias a esta técnica que estas formas de carbono fueron descubiertas en los años 70 y 80 del siglo XX, dando inicio a nuevas ramas científicas dedicadas al estudio de las nanotecnologías del carbono. El problema es que, si se obtienen estas nuevas modificaciones del carbono al aire libre, la mayor parte de los compuestos recién formados simplemente se quemarán. Por eso, para no perder estas modificaciones de carbono, es mejor realizar este proceso bajo vacío. Para ver cómo se pueden obtener nuevas formas de carbono, fui a la planta de producción de la empresa MST Nano, que lleva varios años dedicada a esto y se centra principalmente en la producción de fulerenos. Esta modificación del carbono, que por su forma recuerda a un balón de fútbol común, se utiliza actualmente desde la medicina hasta la metalurgia, ya que posee propiedades muy inusuales. Por ejemplo, los fulerenos superan en 150 veces a la vitamina C en propiedades antioxidantes, y añadirlos a aleaciones con hierro aumenta significativamente su resistencia. El proceso de creación de fulerenos y otras formas de carbono se lleva a cabo en instalaciones especiales, donde en una atmósfera muy enrarecida de helio ultrapuro se forma un arco entre 2 varillas de grafito. A tan alta temperatura, la estructura cristalina del grafito comienza a desmoronarse, lo que provoca que los átomos de carbono salten en capas enteras fuera de la estructura de grafito, uniéndose entre sí y a menudo formando diversas nanoestructuras de carbono. Estas estructuras pueden ser tanto simples capas de grafeno como nanotubos, así como los propios fulerenos de diferentes composiciones. Este proceso en sí mismo se ve bastante espectacular y caliente, ya que el resplandor dentro de la cámara fue tan intenso que incluso se rompió el vidrio de soldadura que usamos para la grabación.
Después de que la mezcla recién formada de todo tipo de componentes de carbono se desprende del grafito, comienza su recorrido por el tubo hacia el ciclón, donde, debido a los remolinos de helio a baja presión, se deposita en la parte inferior del aparato. En general, para decirlo de manera sencilla, en este aparato se forma el llamado hollín de carbón a partir del grafito. Este proceso no es rápido y puede durar varios días, durante los cuales es necesario ir añadiendo gradualmente nuevas varillas de grafito al aparato, ya que se consumen bastante rápido. Como pueden imaginar, durante todo el proceso es necesario enfriar constantemente la instalación, ya que si la temperatura aumenta, podría simplemente quemarse, algo que se quiere evitar a toda costa. Luego, en cuanto se acumule suficiente hollín en la instalación, es necesario limpiarlo. Como pueden ver, el proceso no es precisamente limpio, ya que el hollín obtenido es muy seco y ensucia increíblemente. Precisamente por esto, la propia instalación y todo lo que la rodea no están especialmente limpios, ya que las nanopartículas de carbono se adhieren fuertemente a cualquier superficie, y limpiarlas cada vez suele ser simplemente poco práctico. Después de obtener este hollín de carbono, es necesario separarlo en componentes para obtener el propio fulereno, así como otros posibles productos. Para ello, el hollín obtenido primero se disuelve en xilol, un disolvente bastante conocido por todos. En él se disuelven bien los fulerenos, así como algunas nanopartículas de carbono. Para que todo se disuelva mejor y la solución se vuelva más concentrada, es necesario evaporarla en un evaporador rotatorio especial. Así, será más cómodo trabajar con la solución obtenida y separarla en componentes. Después de un tiempo, prácticamente todos los fulerenos se disuelven en el xilol, lo que hace que la solución adquiera un color marrón intenso. Las nanotubos y el carbono amorfo prácticamente no se disuelven en xilol, por lo que deben filtrarse junto con los fragmentos de grafito y otros componentes insolubles del hollín de carbono. Por supuesto, las nanotubos obtenidas pueden limpiarse de todo lo demás y obtenerse en su forma pura. Una propiedad interesante de los nanotubos de pared simple es que, al agregarlos a la silicona o a la resina epoxi, incluso en una concentración de solo 0,1%, pueden hacer que el material resultante sea conductor de electricidad. Como creo que saben, la resina epoxi por sí sola no conduce la electricidad, es decir, es un dieléctrico, pero con nanotubos ya muestra cierta resistencia. Este material se puede utilizar, por ejemplo, para eliminar la electricidad estática o para la puesta a tierra de algunas superficies. Además, hoy en día, los nanotubos se utilizan para fabricar una cinta adhesiva inusual, en la que estas formas de carbono ayudan a que la masa adhesiva se adhiera fuertemente a la superficie, de manera similar a las patas de un gecko, pero mucho más eficazmente. Créeme, nunca he visto una sustancia más pegajosa que esta cinta. Por la complejidad de obtenerlos y purificarlos, estos nanotubos son caros. Cuestan de 20 a 50 euros por gramo. Pero volvamos al fulereno. Después de la filtración, en la solución todavía queda una mezcla de fulerenos de diferentes composiciones, así como partículas coloidales de carbono y algunas otras impurezas que ya no se pueden eliminar mediante filtración. Por eso, para separarlas y obtener fulerenos puros, la solución debe dividirse en una columna cromatográfica especial. Su principio de funcionamiento es bastante sencillo. Se vierte la solución en la columna y gracias a las fuerzas de interacción débil con el relleno, se separa en diferentes tipos de fulerenos. Aquí, el relleno es un carbón activado especial, cuya fracción y tipo exactos para lograr una separación precisa les llevó a los trabajadores de este laboratorio más de un mes seleccionar, ya que esta tecnología es bastante nueva. El principio de separación aquí, como en cualquier columna cromatográfica, es bastante sencillo. Funciona igual que el carbón activado en nuestro estómago, es decir, absorbe las sustancias no deseadas. Al pasar la solución a través de la columna, las partículas más pequeñas quedan retenidas de inmediato en los poros del carbón activado, tras lo cual los fullerenos más pequeños comienzan a filtrarse primero a través de la capa del relleno, por lo que al principio de la columna empieza a salir una solución violeta compuesta por fullerenos de la fórmula CE60 que tienen forma de balón de fútbol. En otras palabras, en cada vértice de estos pentágonos o hexágonos se encuentra un átomo de carbono, sumando un total de 60. Por supuesto, aquí tenemos una columna pequeña y puramente demostrativa, pero aún así funciona igual que una columna industrial. En realidad, este proceso no es rápido, ya que el fullereno C60 tarda hasta una semana en pasar completamente a través de la columna, tras lo cual comienza a gotear el fullereno con composición C70, cuya solución ya tiene un color rojo. De hecho, actualmente en la industria se utiliza principalmente el fullereno de composición C60, ya que sus propiedades están bien estudiadas. Pero el fullereno C70 ya cuesta varias veces más, aunque en teoría sus propiedades pueden superar las de esta pelotita, es decir, el fullereno C60.
Después de que la solución se haya separado en fracciones con diferentes fullerenos, es necesario evaporarla para obtener estas inusuales modificaciones del carbono en su forma pura. El proceso se realiza a presión reducida en un evaporador rotatorio. Así, el fullereno se oxida menos y se reducen los costos de evaporación del xileno, ya que a baja presión su punto de ebullición disminuye varias veces. Con el tiempo, en el matraz, se puede observar cómo de una solución violeta oscura se forma esta masa negra, que es el producto final, el fullereno C60, que después de una purificación en varias etapas, ya puede utilizarse por ejemplo en medicina. Lo interesante es que, al disolver este polvo en aceite caliente, se obtiene un antioxidante 150 veces más potente que la vitamina C, que puede usarse como suplemento para prevenir inflamaciones. Y por cierto, la presencia de una pequeña cantidad de fullerenos en la Shungita natural podría explicar, en teoría, por qué las fuentes de agua de Carelia eran tan valoradas por la emperatriz. Después de todo, esa agua poseía buenas propiedades antioxidantes. Aunque por supuesto, el propio fullereno se disuelve mal en el agua, en teoría puede encontrarse en ella en forma de una solución coloidal, lo que en principio podría explicar cómo se mezclaba con los flujos de agua. Además de esto, este tipo de carbono también puede utilizarse como aditivo en lubricantes, ayudando a formar una película protectora sobre las piezas en fricción, lo que aumenta la vida útil de los mecanismos varias veces. Además del fullereno C60 común, existe también el llamado fulleranol, es decir, una forma de fullereno soluble en agua, que también se utiliza frecuentemente en medicina. Se puede obtener mediante el tratamiento químico de una solución saturada de fullereno en presencia de un catalizador de hidróxido de tetrabutilamonio, lo que provoca la formación de nuevos grupos hidroxilo en los extremos de esa esfera de fullereno, permitiéndole disolverse en agua. Sin embargo, para aplicaciones alimentarias, se utiliza un método ligeramente diferente para obtener fulleranol, sin el uso de catalizadores tóxicos. En esencia, de este modo obtenemos a partir del fullereno un alcohol poliatómico. En teoría, por sus propiedades químicas, debería ser algo similar al glicerol, que por ejemplo, reacciona muy bien con el permanganato de potasio. Como pueden ver, la reacción aquí es muy violenta, y me dio curiosidad repetirla también con el fulleranol. Para ello, puse un poco de permanganato en un crisol de evaporación y lo mezclé con fulleranol. Después, añadí una gota de agua para que la mezcla comenzara a reaccionar. Sí, se nota que se calentó un poco, pero aún así no quería prenderse de ninguna manera. Al final, decidí no andarme con rodeos y añadí un poco más de ácido sulfúrico concentrado a esta mezcla para formar un potente oxidante, óxido de manganeso 7. Sí, aquí la reacción ya fue mucho más animada, aunque aún así no hubo autoignición. Sí, todo esto por supuesto es genial, pero ¿cuánto cuesta este fullereno considerando que posee propiedades tan increíbles? Actualmente, en promedio, el precio de un gramo de fullereno C60 es de aproximadamente 100 euros y el C70 cuesta 500 euros por gramo. Producir esta forma tan inusual de carbono requiere tecnologías especiales e inversiones como en cualquier otro negocio. Sin embargo, al final se puede obtener un producto extraordinario, cuyos muchos usos aún nos queda por descubrir. Por ejemplo, si se toma una mezcla de fullerenos C60 y C70 y se polimeriza a una presión de 90.000 atmósferas y una temperatura de 300 grados Celsius, se puede obtener la sustancia más dura de la Tierra, el fullerito. Por supuesto, sus propiedades por ahora son puramente teóricas, ya que los datos se obtuvieron mediante cálculos. Pero quién sabe, nunca se sabe qué más podrían inventar los científicos en el futuro. Bueno, creo que después de ver este video, ya saben qué otras formas de carbono pueden existir en la naturaleza, cómo se pueden obtener y también cuánto pueden costar. Y si les ha gustado de verdad este video, como solemos decir siempre, no olviden apoyarnos con un gran like y suscribirse al canal, para seguir descubriendo muchísimas cosas nuevas e interesantes.